o a la aplicación de Kahoot desde su celular. El código PIN de ingreso que les van a solicitar es 6679698. Igual durante la presentación, para aquellos que lo estén siguiendo desde su celular, van a poder visualizar van a poder ir visualizando en esta pantalla las opciones que significa cada color, porque tengo entendido que en el celular no se ve la respuesta completa. ¿Sí? Damos unos minutos para que todos vayan ingresando y de esa manera podemos iniciar. Bueno, vamos avanzando. Lo primero que tenemos que definir es acerca de lo que vamos a conversar, para ver, como decía un antiguo profesor mío, todo el fenómeno, pero solo el fenómeno que queremos ver. Y lo vamos a tratar de marcar en lo que significa el cambio y la crisis. Muchas personas han hablado de cambio y de crisis en estas épocas, y es importante entender un poco este proceso y cómo las emociones influyen en esto. Entonces, una de las teorías más aprehensibles que existe acerca del cambio es que el cambio es como un proceso en U, en el cual uno pasa primero por una etapa de presentimiento, pasa por una etapa de resistencia, pasa por una etapa de aceptación racional, una aceptación emocional y una apertura o integración. Y hay distintas emociones que van transcurriendo a lo largo de este proceso de cambio. Este proceso de cambio puede ser consciente o puede ser inconsciente. De hecho, una de las mayores virtudes de algunos líderes es ser conscientes de estos procesos de cambio. Hay veces en que pasamos por este proceso tan rápido que a veces lo hacemos de forma casi inconsciente. ¿Qué es un cambio? Es una acción, es un proceso de transformar una cosa en otra. Es algo que está en flujo. De hecho, nuestras vidas transcurren en permanente cambio. Así a veces nos parezcan muy estables. ¿Y qué es una crisis? La crisis es un instante, es un momento en el cual estamos en una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo, el proceso. Es ese momento en el cual sentimos el peligro, sentimos el miedo, sentimos que algo está ocurriendo. Esas emociones, si no las podemos gestionar durante este proceso de crisis, nos ponen en riesgo. En la labor que yo he debido realizar realizando relaciones comunitarias para diversas operaciones extractivas, este era un proceso importante, porque perder el control o no gestionar adecuadamente tus emociones significaba muchas veces estar en una situación de peligro, de riesgo o de eh, el riesgo para la empresa. Entonces, esto es una habilidad que más ahora, en este momento, es muy importante que los profesionales desarrollen. ¿Sí? Uh, voy a pasar a la siguiente pantalla. La primera pregunta que se les va a hacer, algo que he mencionado, es colocar en orden correcto 4 etapas del cambio. Voy a salir un momento para activar el Kahoot. Por favor, coloquen en el orden correcto las 4 etapas del cambio.
Vamos a ver los resultados al final, no se preocupen. Y la mejor de las suertes a todos. El primer paso para poder gestionar emociones es definitivamente poderlas identificar. Entonces, les voy a dar un pequeño ejercicio práctico a cada uno de ustedes para que lo realicen desde sus pantallas. Al frente están viendo 6 fotografías. Cada una de estas fotografías identifica una emoción. Les pediría que las anoten en un papelito y en ese papel vayan identificando cada una de las emociones que esa fotografía representa. Ojo, mientras más emociones o mientras más nombres encuentren para cada fotografía, mejor. Ahora les menciono por qué. Primero, por favor, les doy unos minutos para que vayan haciendo el ejercicio. Ok, a ver. Los psicólogos han trabajado mucho tratando de identificar las emociones básicas de los seres humanos y hay distintas teorías al respecto. Por un tema práctico vamos a coger una teoría que justamente habla de 6 emociones básicas. Pero lo primero a pensar es que estas emociones son reacciones físicas y mentales a situaciones que nos rodean. Y esto es importante entenderlo, porque a cada reacción física y mental ocurre algo en nuestro cuerpo que cambia y que genera ciertos efectos, que es importante que seamos conscientes. ¿Ok? Lo primero que les voy a pedir ahora es que por favor este, revisen la pregunta. La opción azul va a ser la verdadera y la falsa va a ser la roja. Ok. Um, las 6 emociones que hemos visto son miedo, sorpresa, asco, ira, alegría y tristeza. Cada una de estas tiene una gama, tiene escalones y tiene combinaciones. Probablemente algunos de ustedes se han acordado de la película esta, Confusamente, y ciertamente hay más
más emoción. Y esto funciona como la historia que se habla esta de los esquimales. Mientras más palabras tenemos para identificarlas, más mejor podemos definirlas y mejor podemos trabajarlas. Es eh, significativo que hay personas que se ha visto que cuando solo conocen una o dos palabras para referirse a una emoción o su gradación, tienden a asociarlas a solamente una de ellas. Y por ejemplo, enojo, si enojo engloba todo, no hay una gradación para poder definir la diferencia entre enojo y furia, enojo e irritabilidad, rabia o resentimiento. Ojo, cada una de estas emociones tiene una función, hace algo hacia nosotros y que nos permite movernos. Y que son, por ejemplo, el miedo nos alerta del peligro, la sorpresa nos ayuda a orientarnos hacia una nueva situación, el asco nos advierte de que estamos sintiendo rechazo hacia algo, la ira nos prepara para la acción o para algo a lo cual nos causa enojo, nos causa irritabilidad, la alegría nos emociona, nos alegra, nos hace sentir a gusto, nos hace sentir bien. En la naturaleza nos induce hacia el deseo de reproducción. Y la tristeza nos ayuda a socializar con las otras personas, nos ayuda a ser empáticos. ¿Ok? Entonces, en el siguiente que van a ver, les van a preguntar cuáles son las emociones básicas, las seis las que acabo de nombrar, y que supongo no serán de dificultad para ninguno de ustedes. ¿Ok? Ok. Conocer estas emociones nos da a entender cómo opera y cuáles son las que cada una de estas produce en nuestro organismo. Sin embargo, les quiero hablar un poquito de una investigación que este señor ha hecho hace poco. Este señor es Antonio Damasio. Él es neurólogo. Y él descubrió algo muy importante. Él, con un paciente, al cual se le ha dado el código de Elliot, este paciente había demostrado ser un excelente trabajador, un buen marido, una persona con una inteligencia sobresaliente, una persona destinada a grandes cosas. Y mientras que él se desarrollaba de forma eh, normal en sus tareas, empezó a sentir ciertos dolores de cabeza. Fue donde el neurólogo lo revisó y encontraron un tumor cerebral. Lo intervienen y retiran el tumor. Le hacen pruebas de control después de su recuperación y descubren que sus funciones están trabajando con absoluta normalidad. Eh, su IQ funciona de manera perfecta, su coordinación es perfecta, sus sentidos funcionan bien y, aparentemente no tenía ningún inconveniente. Aparentemente la recuperación había sido perfecta. Pero en eso, al poco tiempo, cuando se reintegra a sus labores, descubren que algo había cambiado en él. Actividades que antes le decidía cotidianamente se volvían de un análisis intensivo y,
y se volvían una decisión muy, muy compleja. Le costaba mucho tomar decisiones o determinar cuándo el análisis había sido suficiente. Y se mostraba en cosas como que para suscribir un contrato, se demoraba una hora decidiendo si es que iba a ser con azul o negro. O antes de salir a comer, eh, se la pasaba horas definiendo a qué restaurante iba a ir. Algo había cambiado en Elliot. Perdió una serie de trabajos, perdió una serie de oportunidades y acudió donde este neurólogo, Antonio Damasio. Antonio Damasio empezó a investigar y descubrió que el lugar donde había estado el tumor era, es una zona donde se gestionan nuestras emociones, donde está muy asociada con las emociones con las cuales trabajamos. Y en base a esto, eh, después Elliot acudió a una corte y el Estado le asignó, por cierto, una pensión de por vida, ya que estaba incapacitado de por vida para trabajar. Lo despedían de cualquier trabajo que tuviera. Y Antonio Damasio estableció esta frase que ven ahí. Solo cuando nos conectamos con nuestros sentimientos, con el pensamiento consciente, podemos tomar decisiones. ¿Qué quería decir él? De alguna manera, las emociones disparan nuestro pensamiento racional y nos permiten tomar decisiones. Establecen el cómo, el cuándo y cuándo es suficiente el pensamiento racional. Por eso, el libro en el cual están sus investigaciones se llama El error de Descartes, que es esa corriente filosófica que busca separar la emoción de la razón. Y lo que dice Damasio es que, al contrario, el ser humano, para poder funcionar adecuadamente, necesita de ambas. ¿Okay? Entonces, la pregunta con la que les dejo para saber si es que están prestando atención y que han comprendido lo que acabamos de explicar, es cuál es la relación entre las emociones y la razón. Suerte para todos. Okay. Entonces, las emociones son una parte fundamental de nuestro proceso de toma de decisiones. Y hay emociones que nos resultan más fáciles o más difíciles de gestionar. De hecho, una de las partes más importantes para entender nuestras emociones es que no todos reaccionamos igual y de hecho no todos reaccionamos igual todo el tiempo. Hay personas que ante una determinada circunstancia pueden sentir miedo y en base al entrenamiento o en base a que se habitúan, dejan de sentir ese miedo y sienten sorpresa o sienten inclusive alegría. Esto ocurre mucho con, por ejemplo, gente que practica deportes de aventura. La primera vez hay una emoción muy particular y después, a pesar que sigue emocionante y siguen disfrutando la actividad, ese miedo empieza a transformarse. También pasa cuando aprendemos algo nuevo. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a dos factores que son ampliamente conocidos. Uno por el lado
de la genética, que son las reacciones naturales, y el otro por las experiencias aprendidas. Y acá, por ejemplo, algunos ejemplos a citar es que hay personas que, por ejemplo, han sufrido algún tipo de síndrome de estrés postraumático y donde sienten miedo, su experiencia las ha llevado a transformarlo rápidamente en la emoción siguiente, que sería la ira, como un mecanismo de defensa. O pasar de la sorpresa a la ira, o de la sorpresa al miedo. Estas generalmente son reacciones aprendidas, que nos transitan las personas rápidamente porque han tenido alguna experiencia que los lleva a desarrollar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo hay situaciones iguales generan diferentes reacciones en personas. Por ejemplo, llegar al colegio por primera vez. Aquellos que tengan hermanos menores o aquellos que sean padres, habrán visto de que cuando llevan a un niño al colegio, o la primera vez que van a una universidad, o la primera vez que van a una institución, o la primera vez que se enfrentan a cualquier situación nueva, hay personas que lo enfrentan de maneras distintas. Hay personas que se mantienen emocionadas pero alegres. Hay personas que se manifiestan con miedo. Hay personas que están enojadas. Hay personas que tienen diferentes reacciones. Y eso se ve muy claramente. Vayan un día a un colegio cuando está iniciando clases, pasada la pandemia, pasada la cuarentena, y cuando se reinician las clases regulares, y vean cómo los niños entran por primera vez a un kindergarten. Van a ver todos los casos. Van a ver desde niños que entran corriendo felices a la clase, a la nueva experiencia, y otros que se mueren de miedo. Van a ver otros que se manifiestan sorprendidos, asombrados de cada cosa que ven, otros que son más sociables, otros que son menos sociables, cada uno lo manifiesta de una forma distinta. Hay personas que cuando tienen que rehacer una tarea se manifiestan frustradas, enojadas, otras que sienten miedo, eh, otras que manifiestan sorpresa. Ejemplo, cuando una persona es bien recibida cuando no lo espera. Hay multitud de chascarrillos y de bromas al respecto. Pero hay gente que cuando se siente bien recibido y no se lo esperaba por algún motivo, siente miedo por el presentimiento de algo va a ocurrir, siente sorpresa, siente alegría, siente diferentes emociones. Alguien acude a pedirte ayuda en una situación importante. También es lógico de que a veces alguien sienta miedo por la labor, alguien se sienta alegre, reconocido porque esta persona viene a pedirle ayuda a él. Hay personas que sienten diferentes emociones. Primera tarea para ti. Primera tarea para que te conozcas a nivel interno. ¿Qué situaciones te generan determinadas reacciones? Solamente cuando empezamos a ser conscientes de nuestras reacciones, de nuestras emociones y sus patrones, podemos empezar a gestionarlas. Si no sabemos qué situaciones nos generan determinadas situaciones, no podemos prepararnos a ellas. No podemos entendernos a nosotros mismos y no podemos gestionarnos o manejarlas. Otro ejemplo de cómo una reacción aprendida se modifica y puede ser modificada mediante el propio entrenamiento. Los soldados. La primera vez que un soldado probablemente dispara un arma, siente emoción, siente miedo, siente preocupación, pero cuando va pasando, empieza a sentir una adrenalina que se puede reflejar en otras emociones. Puede seguir sintiendo miedo,
pero sabe manejarlo. Puede sentir ira, pero también debe saber manejarlo. Puede sentir sorpresa, pero sabe manejarlo y pasar a través de esas emociones rápidamente para tomar las acciones respectivas. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Existen emociones normales para cada situación? 30 segundos. Ujú. Hay cambios en nuestro marcador y continuamos. Entonces, estaba muy tentado de poner en esto una imagen del panda Po sobre la paz interior y cómo agarraba las balas de cañón, pero, pero un poco que no iba con el estilo de esta presentación. Y lo importante es que cada persona debe entender cuáles son los mecanismos que utiliza para controlar estas emociones. Cuando las emociones están desbordando, generalmente suele ser el mejor momento para tomar decisiones. Y ahí generalmente la emoción de la alegría nos suele jugar en contra. Si alguien juega recurrentemente a algún juego de mesa o practica algún deporte, poco a poco va aprendiendo que debe tomarse con calma. Y cada uno tiene algunas actividades que en particular nos llegan y nos relajan y nos ayudan a concentrarnos. Es más, muchos ejecutivos, antes de tomar decisiones importantes, realizan estas actividades. Se dice de que muchas veces ese pensamiento claro ocurre cuando no estoy pensando en exactamente lo que me preocupa. Y estas son algunas de las actividades que se pueden realizar. Escribir, dibujar, está de moda los mandalas, practicar algún hobby, escuchar música, hacer alguna actividad física, tipo deporte, uh, beber agua, ejercicios de respiración, hacer alguna actividad espiritual, orar, meditar, entonar mantras, cantar. ¿Cuáles no son recomendables, que se han practicado durante mucho tiempo? Fumar y comer. Comer mientras que uno está con las emociones revueltas no suele ser una buena alternativa, tiende a llevar al sobrepeso. Segunda pregunta para cada uno. ¿Qué te ayuda a ti en particular? Cuando estás sintiendo miedo, ¿qué te calma? Cuando estás sintiendo asco, ¿qué te ayuda a sobreponerte? Cuando estás sintiendo alegría y necesitas enfocarte en tomar decisiones claras, ¿qué te ayuda a concentrarte? Cuando estás sintiendo miedo, cuando estás sintiendo enojo, ¿qué te ayuda a ti a mantener el control? ¿Eh? Dejo unos segundos para que lo pienses. Te recomiendo que lo anotes en un papelito y vamos a regresar a nuestro proceso en U. La primera etapa para sentir, para poder eh, gestionar nuestras emociones en una situación de cambio o de crisis, es poder identificar. ¿Ok?
Es como cuando agarran y a un niño chiquito le piden que se dé cuenta de que está enojado y le preguntan por qué está enojado. Y en base a eso puede procesarlo, puede pensarlo. Yo pertenezco un poco a la corriente racionalista que busca encontrar el camino lógico para que de ahí lo sigan las emociones. Hay otras personas que lo hacen al contrario, que primero necesitan encontrar esa paz emocional para después tener abierto el tema racional. Entonces hay ciertas emociones que nos llevan, que se van a, que típicamente ocurren en este proceso. A veces la pasamos muy rápidamente, a veces muy lentamente. A este proceso, los psicólogos dicen que es, todos debemos pasar por él. Algunos nos hemos acostumbrado a pasar por etapas muy rápidamente, pero cuando somos conscientes podemos activarlas para adaptarnos rápidamente. A este proceso, a esta teoría de manejo de la gestión emocional, se le llama el NEXT. NEXT porque pasas conscientemente por cada una de esas etapas y vas desencadenando conscientemente cada una de las etapas para llegar, para pasar el proceso que te tiene de alguna manera sujeto en alguna etapa. La primera etapa del presentimiento y la sorpresa, resistencia y aceptación irracional, se le llama travesía por el desierto. ¿Por qué? Porque suelen ser una serie de emociones que eh, suele ser árido pasar. La primera, cuando uno se acerca al proceso de cambio y es consciente de que algo está cambiando, es que la negación, la preocupación, el asombro, algo va a ocurrir. Hay gente que prefiere negarlo, pensar de que no va a ocurrir. Hay gente que se preocupa, se entra en alerta, que es una forma de miedo, y hay gente que se asombra. Dice, "Ah, ¿cómo es esto?". Hay gente que siente miedo y siente esa descarga de adrenalina que ocurre por el cuerpo. Y hay mucha gente que cuando las cosas cambian, siente irritación y enfado. Esto suele también ir ocurriendo a medida que uno se va habituando a ciertos patrones, a que las cosas funcionan de esta manera, y ocurre mucho en las personas mayores. Después de la irritación y el enfado, que nos lleva a la aceptación racional, viene una etapa más. Viene la etapa de la frustración, de que las cosas ya no funcionan igual. Este miedo que sentíamos que las cosas iban a cambiar, las cosas cambiaron y ahora me frustro porque las cosas ya no van a tener que, ya no van a ser igual, van a ser distintas. Lo que yo hacía antes ya no va a funcionar igual. Después viene la etapa de nostalgia, que es la etapa en la cual, si bien ya aprendimos de ese cambio, empezamos a sentir nostalgia porque las cosas no son como eran antes. Y finalmente llegamos a una etapa de curiosidad o de confianza. Es como una salida obligatoria de nuestra área de confort, a la cual tenemos que adaptar. Si lo hacemos voluntariamente, podemos pasar por este trayecto muy rápidamente. Si lo hacemos resistiéndonos o de manera inconsciente, podemos quedarnos atorados en alguna de estas etapas durante mucho tiempo. Esa etapa de la aceptación emocional y la apertura se le conoce como la nueva realidad. Es el entendimiento de esta nueva realidad. ¿Qué es lo que ocurre? La crisis. ¿Dónde está la crisis?
La crisis está generalmente en el miedo. Es ese momento de desconcierto que no sabemos cómo ese cambio nos va a afectar. Por ejemplo, eh, la etapa de negación o de preocupación. Por ejemplo, uh, soy el jefe de un área y viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer una reducción de presupuesto. Y tal vez va a afectar tu headcount, tu cantidad de personal. Hay personas que van a preferir decir, ojalá que no me afecte, ojalá que no me afecte, ojalá que no me afecte, y me quedo ahí estancado. Hay otros que se van a preocupar mucho, van a tratar de justificar, van a tratar de prepararse, van a buscar... Hay gente que los va a coger por sorpresa. En estas circunstancias de la pandemia, complicado que te agarre por sorpresa. Después te va a dar, hay gente que esa preocupación puede ser que la lleve al miedo. ¿Qué va a pasar con mi área? ¿Nos van a volar a todos? ¿Esa reducción de personal puede incluirnos a toda el área? ¿Podré seguir realizando mis metas en estas circunstancias? Ocurre el cambio. Me avisan, mira, la consultora ha dicho que tienes que reducir a 3 personas. Y las personas nominadas son esta y esta. Viene la etapa de irritación, de enfado, de cómo voy a realizar las tareas del área, cómo se va a realizar esto no funciona, ejecutamos los cambios y el cambio, así sea positivo, tiene como una etapa de adaptación que viene con frustración. Después viene la etapa de nostalgia. Pucha, qué pena los compañeros que se fueron, cómo me ayudaba esta persona en esto, cómo me ayudaba esta persona en esto, otro. Y en eso, cuando se va pasando la etapa de nostalgia, empezamos a descubrir que hay nuevas fortalezas, hay nuevas potencialidades. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque es necesario saberlo. Yo aquí, antes de darles la respuesta, les voy a dejar un Kahoot más. Ordena las emociones que van a faltar en el diagrama que les voy a poner en el orden del proceso de cambio. Aquellos que estén haciendo desde el celular, por favor, vean con atención o sigan viendo su pantalla. Y este es el último, así que es el último momento para puntuar. ¿No hay música? ¿Qué fue la música? Bueno, oh, relojito. ¡Tum! ¡Oh! El orden correcto era negación, miedo, frustración y finalmente la nostalgia. En nuestro podio,
Ok. Regresamos a nuestra presentación. Ningún plan, por bueno que sea, resiste el primer contacto con la realidad. Voy a editar esta pequeña parte del enemigo porque a quien estoy citando era un insigne militar prusiano, el general von Moltke, y tiempo después sería parafraseado por el general Bradley. Y el general Bradley lo que diría es, no, el proceso de planeación es fundamental. El plan no siempre es necesario. ¿Qué era lo que quería decir él? No importa cuánto planeemos y nos preparemos para la realidad, o en este caso para el cambio. Siempre los planes van a cambiar, siempre los planes se van a tener que adaptar. Y en ese momento estaremos sujetos a nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones y de nuestra racionalidad y preparación, de nuestra experiencia. Prepararnos es fundamental. Aquel que se prepara tiene más herramientas para cuando se enfrente a esa realidad. Un buen plan ayuda y me sirve de guía cuando estoy desconcertado. Pero el plan siempre se va a modificar cuando yo llegue a la realidad. Y esta realidad generalmente es permanentemente cambiante. Generalmente tenemos un plan porque estamos tratando de hacer un cambio o adaptarnos a un cambio. Y los cambios más importantes significan miedo, crisis. Por eso debemos conocernos, entender nuestras emociones y poder gestionarlas. Si se han fijado, yo no he utilizado el término inteligencia emocional. A mí la verdad no me gusta mucho. Conozco el término, he leído al autor, pero yo prefiero gestionarlas. Porque todas las emociones son inteligentes, tienen una racionalidad, tienen un mecanismo que nos sirve a nosotros, que nos sirve a nuestro cuerpo, que nos prepara. Recuerden, necesitan de sus emociones para adaptarse al cambio y a la crisis. No se trata de suprimir el miedo, no se trata de suprimir el asombro, no se trata de suprimir la alegría o de suprimir ninguna emoción. Se trata de gestionarlas y utilizarlas a nuestro favor. Gracias. Dejo de... Y preguntas. Este, ¿Qué preguntas tenemos en el chat? Eh, Luciana o alguien que haya Sí, estado... Sí, chicos, los animo a enviarnos sus preguntas. Si por ahí desean hacer algún uso del audio, también sería bueno poder escucharlos a través del micrófono. Y si no, lo podemos hacer por el chat. Pueden escribirnos, este es el momento adecuado para poder resolver las dudas que tengamos en base a la gestión de emociones y a lo que hemos estado conversando durante la sesión. yo tengo acá una pregunta que me han enviado en privado, que me Oh, pregunta y cómo luego trabajar. vamos con Astrid, que nos está alzando la manito. Luego vamos contigo, Astrid. Perfecto. Ok. Diego Alonso pregunta, ¿cómo deberíamos trabajar la frustración sobre las cosas que nos planteamos cuando las cosas no salen lo que queremos? Lo primero son los dos ejercicios que hemos planteado. El primero tiene que ver con identificar qué cosas son las circunstancias que nos frustran. Y el segundo es ir desarrollando una tolerancia a ellas. Pero primero debo identificar. Primero debo identificar la emoción y después debo tratar de intervenir cuando la emoción se está desarrollando para gestionarla. Ser consciente de la misma. El primer paso es ser consciente de esa frustración. Y de ahí tratar de desencadenar cuál es la emoción siguiente que debería continuar.
A la frustración le debe seguir el proceso racional. ¿Por qué estoy frustrado? Estoy frustrado porque las cosas no salen como queremos. Es una reacción natural. Pero si me quedo en la frustración, no avanzo. ¿Preguntas? ¿Quién levantó la manito? Hola, buenas noches. Nicolai, muchas Ujú. gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Tenía dos preguntas. Una con respecto al tema de la actividad que puede ayudar a concentrarnos. Eh, por ejemplo, dijiste que el hobby que es comer no es bueno, porque podría como que Ujú. traer algunas consecuencias negativas. Pero lo otro es, ¿cuál sería, digamos, entonces el nivel, entre comillas, de calidad del hobby? Porque, por ejemplo, o sea, si a mí me gusta hacer algo que es leer historietas, entonces llega un momento en el que como que ya empiezo a sentir cosas, ¿no? O sea, empiezo a sentir emoción, empiezo a sentir ay, ¿qué va a pasar? Y cosas así. ¿Eso sí sería bueno o debería entonces elegir otra actividad que me pueda traer como que paz? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo tenía que ver con la curva que nos mostraste de la gestión Astrid, emocional de Next. dame un segundo. Te Sí, contesto la primera pregunta para no perderla y ya, estoy después, bien. ¿vale? A Sí. ver, ¿por qué se consideran que de esas dos hobbies no suelen ser buenos? Ujú. El fumar por motivos evidentes, ¿no? Fumar o beber alcohol no suele ser buena idea, porque generalmente cuando hacemos esta actividad, la idea es que nos lleve a una situación de paz mental. Y esto puede demorar más o menos. Entonces, si yo fumo, para empezar, me hago daño, o tomo alcohol mientras que estoy frustrado, las cosas pueden acabar bastante mal. Además, el alcohol suele hacer mala combinación con diferentes emociones. En el caso de comer, eh, puede terminar siendo un tema de que come uno demasiado y empiezas a subir de peso y que rápidamente no sales de esa emoción. Si lo que te calma es un chocolate, bueno, un chocolate es pasable, ¿no? El problema es que hay personas que para calmar su emoción le pican al tenedor bastante, ¿no? Entonces, suele ser recomendable cosas un poquito más, este, es por eso los americanos tienen una palabra para eso que se llama comfort food, que es, hay comidas que te hacen sentir mejor, que te confortan. El típico es el macarrón en cheese. No suele ser buena idea, porque dependes de eso para que te saque de esa situación. Lo ideal es que tengas más de una, porque no siempre, si estás en la oficina o si estás en una situación complicada, vas a poder tener el macarrón y cheese al costado. Lo ideal es tener varias, tener más de una, y que en la medida de lo posible sean productivas. Eh, leer historietas, a mí me parece genial. A mí me encanta. Ahora, obviamente lo importante es, hay que recordar, esa actividad que realizamos, la hacemos para adquirir paz mental, no para perdernos en esa actividad. Es como que es importante ponerle un límite, acotarla, ¿ok? Por ejemplo, dentro de las actividades que yo realizo, yo pinto. Sobre todo pinto cuando tengo un proyecto complicado. Me ayuda a poner en orden mis ideas. Eh, estaría mal que para ir ordenando mis ideas y para calmarme y para ir viendo cómo voy a gestionar las cosas, me quedara pintando tanto que después no tengo tiempo para el proyecto que tengo que realizar. Ujú. Entonces, lo principal es acotarla y desarrollarla. Porque, ojo, además estas actividades suelen ser mejores mientras más las practicamos, mientras más experiencia y mientras más asociamos esta idea de calmarnos a esta actividad. ¿Vale? Pero espero que te haya Sí. ayudado. Ahora sí, ¿cuál es la segunda? Y así, muchas gracias.
La segunda pregunta venía por el tema de la curva de la gestión emocional del Next. En algún momento dijiste que sí, como que si tenías voluntad, sí podía hacerse más rápido, ¿ya? Y yo había escuchado hace tiempo un concepto acerca de los días que deberías pasar para poder adquirir un nuevo hábito, y que dependiendo de la complejidad de este ibas a tener que utilizar más días. Eso está relacionado a lo que nos has enseñado con esta curva y un poco lo que decías del tema de la voluntad. Eso era lo que quería preguntar con respecto a esto. Ya. Un hábito o Ujú. costumbre es distinto, o al menos no necesariamente está relacionado con el tema de la gestión del cambio. Es más, Ujú. generalmente un hábito tiene que ver con un tema de establecer una constante. En este caso estamos hablando de habituar, de gestionar un proceso de cambio, un proceso que nos saca de nuestro estado habitual. Ujú. ¿Ok? Entonces, sí, el primer paso para esta conciencia de las emociones es poderlas identificar. Hay personas que las identifican muy rápidamente. Es más, tiene que ver mucho con la empatía y la interacción social. Hay personas que la pueden identificar inmediatamente, que están enojados, que están fastidiados, que están las personas, hay personas que se demoran. Es más, hay personas que a veces tienen que ir al psicólogo para identificar que están sintiendo una emoción en particular. Lo importante es que nos acostumbremos a identificar nuestras emociones, a entenderlas, para estar listos para pasar a la siguiente. Si nos quedamos atrapados en una, no podemos pasar. Sí. Ok, ¿alguien más? Gracias. Gracias a ti. Tenemos a Julio, que también desea hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo dos preguntas y la primera quisiera empezar preguntando acerca de si es natural, o sea, aparte de las emociones que tú mencionaste, o sea, la posibilidad de que hayan emociones como que combinadas o que surjan al mismo tiempo, no sé, quizás este, a veces cuando uno, por ejemplo, no sé, recibe un golpe o en un momento está bromeando y recibe un golpe, es como que siente tristeza, pero a la vez como que una especie de alegría. Entonces, son como que cuestiones así, como que mezcladas que se dan en el momento. No sé si eso es normal o si hay algún tipo de problema ahí. Eso es lo que quería preguntar primero. Por supuesto, por supuesto. Es normal que a veces las emociones se den de manera combinada. Generalmente eso demuestra que estamos transicionando de una a la otra o que varios efectos físicos están ocurriendo en nuestro cuerpo. El ejemplo que he señalado es magnífico. Eh, los, las personas que, por ejemplo, practican deportes de contacto suelen desarrollar varias de estas emociones a la vez. Miedo, ira, alegría, sienten varias de estas emociones al mismo tiempo. Eh, Preocupación, pero yo recomendaría, es importante que cada emoción sea gestionada independientemente. Yo tengo un cuento que le leo a mis hijas que se llama El monstruo de colores. Y generalmente cuando todas las emociones están revueltas, es más complicado manejarlas y entenderlas. Pero ante una misma situación que yo siento diferentes emociones, yo debo poder entender por qué estoy contento, por qué estoy con miedo, por qué estoy preocupado, por qué estoy asombrado. En tu mismo ejemplo, eh, yo voy y retomo mi entrenamiento de artes marciales. Y en el proceso de entrenar ese día, practico kumite o pelea con un instructor.
Me siento contento de la actividad física, pero también puedo sentir algo de temor de lesionarme, puedo sentir algo de preocupación porque algo de asombro por ver lo que hace el instructor, puedo sentir también, o sea, hay muchas emociones pueden estar transcurriendo al mismo tiempo. Y es importante poder entender por qué estoy sintiendo esas emociones para poder adaptarme rápidamente a ellas. Espero que Y, te sirva. sí, sí, muchas gracias por la respuesta. Y la última pregunta para terminar sería, también va por la explicación que dabas el último. Por ejemplo, yo practico fútbol y Ujú. o sea, cuando hay un partido a veces uno ya está como que perdiendo 1-0 en la última parte del tiempo y uno siente como a veces frustración o enojo, pero de alguna manera ya, al menos yo con el tiempo, he aprendido que es al final como que acaba el partido y perdices 1-0 y sientes un enojo, de una manera sana. O sea, no es con esa cierta malicia de que quizás estás perdiendo 1-0 en el último minuto y vas y como en otros casos que sí sucede, y vas y le das como que una patada al que tiene el balón para que, no sé, para que se lesione y así descargas todo tu enojo. Sin embargo, como que con el tiempo he ido aprendiendo de que al final el juego queda ahí y tu enojo simplemente termina con el partido y al final lo que consta es que el juego es un juego justo y al final simplemente respetar la victoria del otro, que al final fue por lo que ganó fue por su esfuerzo, ¿no? Y fue más que eso. Entonces, a mí principalmente el deporte me ha ayudado en eso. Y quisiera saber qué otros tips más o menos tú darías para la gente que quizás no practica un deporte y siente este tipo de situaciones. Ok, a ver, hay dos cosas que quisiera mencionar. Primero, lo que has mencionado es un excelente ejemplo de cómo uno va madurando las emociones, cómo uno las va gestionando. Es normal que un niño chiquito se pique. En cambio, alguien que lleva tiempo jugando, alguien que lleva tiempo manejando sus emociones, entiende que es normal a veces ganar, a veces perder. De hecho, ustedes recordarán, espero que lo recuerden, que uno de los temas que se habló es que una de las principales soportes que tuvo Gareca con la selección peruana tuvo que ver mucho con el trabajo con los jugadores a nivel psicológico. Este trabajo a nivel psicológico tuvo que ver mucho con justo manejo de emociones. Porque si tú no manejas adecuadamente tus emociones, lo que pasa es que empiezas jugando, te meten un gol y la reacción equivocada podría ser la, la tristeza o el sentirse derrotado. Los deportistas de competición dicen de que cuando están jugando, el mejor momento del deportista es cuando entra al flujo, al flow, que es ese instante en que logra que sus emociones fluyan perfecto y su coordinación de su cuerpo y su mente alcanzando el rendimiento óptimo. Y trabajan mucho para encontrar ese flow que le dicen los americanos, que es ese instante en que logran colocarse a la perfección y no tiene que ver, ojo, con estar ganando o estar perdiendo. Es ese instante en que logras fluir. Y dicen que en ese momento el deportista alcanza su máximo potencial, porque no tiene que pensarlo. Es como eh, cuando el samurái se enfrenta al otro sin pensarlo. Es, hay un flow, hay un fluir. Eh, el deporte suele ser un excelente medio para gestionar las emociones, porque nos permite que nuestro cuerpo canalice una serie de sustancias y que libere otras. Suele ser una excelente manera para desarrollar
para gestionar nuestras emociones y tenemos la oportunidad de hacerlo en ese momento. Hay otros momentos en que no se puede realizar. Por ejemplo, a mí me ha pasado estar negociando con una comunidad campesina y en ese momento sentir mucha frustración o mucho enojo por lo que estábamos discutiendo. En ese momento no puedo decir, hey, un momento, me voy un ratito a mi dojo, le pego un par de veces al palo o al compañero que tenga ahí y de ahí regreso. Tengo que continuar manejando la situación. Ujú. Entonces, ¿qué cosa suele funcionar? A mí, ¿qué me funciona? Dibujar. Cogía un papelito al costado y dibujaba alguna tontería con lapicero mientras que me iba concentrando y algún compañero me cubría mientras que yo iba pensando. Ah, ¿qué otra cosa te sirve? Te sirve visualizar quizás alguna escena que te resulte agradable. ¿Qué otra cosa te sirve? Te sirve escribir, te sirve desarrollar algún tipo de actividad artística. Mencioné, yo por ejemplo pinto. Ah, hay personas que les sirve mucho el tema de orar, de conversar internamente, de ponerse en contacto consigo mismo. Recordemos que una de las principales cosas que te dicen en el momento una de las principales herramientas de negociación, suele saber también decir cuándo pido una pausa. Y esta pausa suele ser también muy útil pedirla cuando siento que mis emociones me están desbordando. Si yo siento de que la frustración, el enojo, la alegría o lo que estoy sintiendo está desbordando, necesito definitivamente pedir una pausa para pensarlo, para poner bajo control mis emociones y poder afrontarlo de nuevo. Espero que la respuesta te haya servido. Tenemos una Gracias. pregunta en el chat. Gracias a ti. Sí, Eden nos pregunta, ¿las emociones pueden causar estrés? Por supuesto, por supuesto. El estrés, en gran medida, es una emoción que está descontrolada en tu cuerpo. Es una emoción que te está carcomiendo y que no puedes controlarla. Inclusive emociones positivas te pueden generar estrés positivo, pero que a nivel corporal te agotan. A nivel corporal y mental te agotan. Entonces, por eso es que es importante saber controlar. El de atípica estrés está relacionado por la preocupación. Y la preocupación de las seis que, que emociones básicas que nosotros vimos, se suele desprender del miedo y del asombro. Esa suele ser la que más manejamos. Esa suele ser la principal que genera estrés, pero no es la única. La ira puede generar estrés. Una persona que permanentemente está enojada también se le genera estrés. El estrés es un fenómeno, así como hablábamos de las emociones, tanto físico como mental. Perfecto, muchas Listo. gracias Pero, Nicolás por responder todas las consultas. listo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por la presencia de todos. Espero que les haya resultado interesante. Y nada, espero verlos próximamente.